Entonces, mis amados, dale en aceptar ahí. Muy bien. Quiero saber si yo les mandé un archivo a mitad de semana de un trabajo completo, así como de hermenéutica que hice de un pasaje en Reyes. No sé si tuvieron el tiempo para echarle una repasadita y es lo que se espera que nosotros hagamos. Les dije hasta la página 7. De pronto no tan extenso, porque el mío obviamente era como un trabajo para la universidad y pues tenía que estar como muy completo, ¿sí? Sin embargo, pues sí quiero que llevemos los pasos y que aprendamos a dar estos pasos en la primera parte que estamos investigando qué dice el texto, ¿sí? Y en esa parte de qué dice el texto miramos el género literario, delimitamos el texto, miramos el contexto histórico y cultural y otras cositas ahí que hacemos un bosquejo exegético y una síntesis como el resumen de lo que dice el texto. Ahí solo nos limitamos a expresar, investigar qué dice el texto y a ubicarnos en el contexto histórico y cultural del texto. Entonces quería saber si han comprendido esta primera parte, si el trabajo pues que les envié les ayuda a ubicarse. Los escucho. Bendiciones. Bueno, hablo ¿Eh? yo para que no me pidan la tarea. Si nadie me la ha Sí, enviado. bueno, no soy la única, entonces es de Ah, mucha utilidad. Y yo alcancé pues ayer a estudiar un ratito y como leyendo, inclusive en la Biblia, como es digital, en internet, en los textos que nos enviaron, como acerca del contexto histórico, todas esas cositas, hasta ahí llegué, no alcancé a avanzar, llegué hasta estudio de términos, no lo he hecho, pero sí, pues sí, ¿cómo se llama? Pues ayuda, orienta el estudio, pues es muy completo el que nos mandaron, tiene el que nos compartió la pastora, pues tiene pues como más profundidad, más redacción, pero pues el mío no está quedando así, pero sí ya es una guía porque ujú. y está fácil como para empezar a recordar pautas de lo que hemos visto hasta acá para como aplicarlo como a cada prédica, ¿no? Sí, cuando uno pues hace el ejercicio, la verdad que a veces ya uno lo hace, quizás no hace todos los pesos, pero ya es como cuando uno aprende a leer, ¿sí? Ya está grabado en la memoria, entonces ya uno está pendiente de este término, necesito profundizarlo, necesito investigar el contexto histórico de de este pasaje, o sea, ya es algo como que está grabado en la memoria y uno lo va haciendo y ya no es tan tedioso. Como le digo, de pronto uno se salta un pasito, pero uno entiende ya la metodología de cómo estudiar un pasaje. ¿Cómo les ha ido con el estudio de término? ¿Alguien lo pudo hacer? Abran esos micrófonos y al menos díganme sí o no. Otra que persona que no sea Jackie. Pensé que Lo era la estoy única que no haciendo. había entregado la tarea. ¿Qué dijo Eh, Esther? eh, Pensé que era la única que no había entregado la tarea. Ah, nosotros se la podemos entregar la otra semana. ok. Ajá. Bueno, con Yolanda. Alguien dijo estoy haciendo el estudio de término, pero no logré entender quién fue. Yo, tía, ¿Y cómo le ha ido? bien. Es que Ah, tengo como un poquito de cada cosa, entonces estoy terminando de cada uno. bueno, gracias. Listo. Bueno, entonces yo sé que los voy pero necesitamos Perdónenme, avanzar. ya necesita. Dígame, dígame. Yo en estudio de términos llegué como hasta identificar como las palabras clave que yo quiero profundizar. Entonces, por ejemplo, en el versículo 1 encontré cuidar. O sea, Sí. cuando Moisés le dice al pueblo, cuiden o sí, también mandamiento en ese momento, o sea,
Para que, que el contexto o el término mandamiento qué significaba. Versículo 2 acordar. En el versículo 3 el maná. Pues en esa época sabíamos que era el maná, pero como también pretendo como aplicar a nuestros días las condiciones o lo que el Señor nos pone presente al pueblo a cristiano, sus hijos el día de hoy para entrar a la tierra prometida, que nuestra tierra prometida es la vida eterna. Más o menos es hacia allá es donde yo quiero como aplicar bueno, lo que dice Deuteronomio 8. Entonces yo identifiqué, pero de ahí Maná, el versículo 5 reconoce a sí mismo en tu corazón, el versículo 6 guardarás, el versículo 10 bendecirás y también el versículo 10 Jehová tu Dios, que hace mucho énfasis en ese término, Jehová tu Dios. ya es una Entonces, frase. Ujú. sí, una frase. Entonces quisiera esto, pues empezar como cada uno, pues su merced nos mandó Yo, una yo, le- tablita, pensaba ubicarlo yo les más. voy a decir ya que para que le quede más fácil que te centres en un solo término, o sea, lo que yo les estoy enseñando a hacer prácticamente es lo que hace un diccionario bíblico o un comentarista que agarra y estudia texto por texto, pero como es algo a veces que lleva tiempo, yo que le recomiendo, escoja una sola palabra y hágale el estudio de término. Y las otras palabras que usted dice yo necesito profundizar, búscalas en un diccionario para que no te demores tanto en la tarea, ¿sí? Porque lo que hace el estudio de Ah, ya. término es eso, es lo que ya hicieron algunos comentaristas y algunos que hicieron el diccionario, que se dieron a investigar. Hoy, por ejemplo, yo estaba buscando el término de sabiduría, voy a predicar de eso el sábado, y prácticamente lo encontré resumido en lo que hay en un diccionario. Bueno, en algunas partes sabiduría significa esto, en otras partes significa esto, esto y esto. Eso es lo que uno hace por uno mismo, sin recurrir al diccionario, si no tuviéramos diccionario, ir y hacer el estudio de término. Ah, aquí en este versículo dice, Dios les dio sabiduría, por ejemplo, a Luyat, algo así. Bueno, el nombre ahorita se me olvida, que fueron dos personas importantes ahí, ayudantes de Moisés. Les dio sabiduría para trabajar el oro, para trabajar, bueno, obras de arte. Entonces yo digo, aquí la sabiduría se aplica que también es un don de Dios para hacer cosas específicas. Entonces yo ahí cojo el término y le hago un comentario al lado del versículo. Así se hace el estudio de términos. Luego busco otro versículo donde esté sabiduría y entonces me habla que la sabiduría viene de Dios. Entonces yo le hago un comentario al lado. Aquí la sabiduría proviene de Dios, ta, ta, ta. Y así me voy haciendo una idea global de lo que es sabiduría en la Biblia, ¿sí? Para eso hacemos el estudio de términos, que es un estudio que hago por mí misma. Porque cuando uno hace las cosas uno mismo, uno aprende más, ¿sí? Pero cuando no tenemos poco tiempo, podemos recurrir al diccionario, ¿sí? Y uno lo encuentra o al comentarista bíblico, pero cuando uno hace las cosas por sí mismo y hace el estudio bíblico, uno aprende más. Pero cuando hay falta de tiempo, uno recurre al diccionario y entonces encuentra de pronto todas las gamas, digámoslo así, que puede significar una palabra en la Biblia. ¿Me di a entender? Sí, tía. Sí. Bueno, entonces por eso le recomiendo a Jackie que tiene tantas palabras importantes en su texto para que no se demore mucho porque sé que es muy ocupada en hacer estudio de término de cada palabra, escoja una y en las otras recurra a un diccionario, un comentario para que tenga más rápido la información. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Vamos al grano, como dicen por ahí. ¿Ya están mirando la pantalla? ¿Me Sí, confirman? ¿Sí? Bueno, Sí, señor. entonces en el segundo paso del estudio de un texto, haciéndole hermenéutica al texto como tal, el primer paso es qué dice el texto. El segundo paso es qué significó el texto, qué significó en ese momento el texto. Ya no qué dice,
¿sí? Porque en el primer paso nos dedicamos a decir qué dice el texto, sin darle alguna interpretación, solo lo que dice, investigar lo que dice. En el segundo paso, ya nos centramos en mirar lo que significó el texto para la gente en ese momento. ¿Qué significó? ¿Qué significado tuvo este texto? Entonces dice acá, en el segundo paso en el proceso de la hermenéutica es responder a la pregunta, ¿qué significado tuvo el texto en la cultura en la cual fue escrita? En otras palabras, es necesario entender en forma específica cuál fue el propósito del autor en escribir. La siguiente lista de preguntas puede ser de ayuda. Quizás estas preguntas ustedes ya la han escuchado porque yo a veces en algunos estudios bíblicos, de ejemplo, el pastor de Cimitarra usa mucho estas preguntas. Entonces, estas preguntas se las vamos a hacer al texto para mirar qué significado tuvo el texto. Ay, espere que no me pasa las preguntas. Ahora me fui muy allá. Están Ay, disculpe. avanzados. Discúlpeme que me fui para donde no era. Ajá. Entonces, ejemplo, yo tengo el texto, Esther tiene el texto del hombre sabio y el hombre necio, ¿sí? Eh, entonces, ella lee el texto y le hace las siguientes preguntas para mirar qué significó el texto. En este texto hay un mandamiento que exige obediencia, un mandamiento directo, y ahorita les voy a poner un ejemplo de que es un mandamiento que ustedes ya saben, pero vamos En este texto hay un ejemplo que debemos imitar o un ejemplo que debemos evitar. Yo creo que en el texto ejemplo de Esther sí hay un ejemplo claro a imitar y un ejemplo claro a evitar. En este texto hay una promesa para apropiarme. En este texto hay una advertencia para atender. En este texto hay una enseñanza para llevarla a la práctica. En este texto hay una verdad para creer. Entonces, estas preguntas yo se las voy a hacer al texto, ¿sí? Entonces yo lo leo y dice, bueno, aquí hay una promesa, la subrayo y le presto atención a esa promesa porque es algo en lo que yo me puedo afianzar para enseñar. O hay un ejemplo a evitar o hay un ejemplo a imitar. Más que todo esto de los ejemplos a imitar o evitar se aplican mucho a lo que es los textos narrativos, ¿sí? Porque a veces encontramos la historia de Saúl y uno dice, pero ¿qué me puede enseñar? Es una historia. Entonces a veces nosotros miramos los textos simplemente como narrativas históricas. No. Dios nos quería decir algo a través de esa narrativa. Dios nos quería decir algo. Entonces ahí es donde va el intérprete. ¿Qué nos quería el Señor? ¿Es un ejemplo digno de imitar o es un ejemplo a evitar? ¿Sí? Hay una enseñanza ahí para llevar la práctica, hay una verdad para creer. Y entonces ahí yo voy sacando lo que significó el texto para esa audiencia que posiblemente va a servir para mi audiencia actual, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dar, yo les voy a dar esto, ¿no? Porque ahorita yo sé que, ay, las preguntas no me las grabé. Tranquilo que yo les voy a pasar las diapositivas y creo que un texto en Word que hice por ahí. Bueno, entonces, ejemplo de un mandamiento que exige obediencia. Ya todos de pronto sabemos, los mandamientos van como con verbos específicos. Ejemplo muy claro, el de honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Simplemente es un mandamiento para obedecer. ¿Alguien más se acuerda de otro mandamiento? Que sea un ejemplo claro, que nosotros podamos identificar esto es un mandamiento. Ejemplo, Yolanda, dame un ejemplo de un mandamiento. No matarás. Exacto. Muy bien, Yolanda. Entonces, nos vamos a encontrar contextos donde existen mandamientos claros y entonces, ya sacamos del texto, bueno, en este texto hay un mandamiento que hay que prestarle atención. Un ejemplo que debemos imitar o evitar. Bueno, aquí coloqué el texto de Hebreos 11:7, pero realmente la historia está en Génesis, creo que 6 o 7, que está la historia de Noé. Dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con su temor preparó una arca para
la salvación de su casa y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Entonces, si nos vamos a la historia de Noé, al menos la primera parte donde Dios le dijo, haz un arca y él empieza y él obedece y él tiene fe, esto es un ejemplo a imitar y de ahí nosotros empezamos y podemos empezar a hablar. Ay, Natalia se había salido. Empezar a hablar de esas cosas dignas de imitar, Le ejemplo de está Noé. fallando el internet en el celular. ¿A mí o a ella? A nada. Ah, ya. Bueno, pero si usted ya va a hablar de otra parte de Noé, como la parte final de su vida, cuando él se emborracha, ya sabemos, y donde él maldice a su hijo y donde su hijo le ve la desnudez, ya sabemos que ahí hay ejemplos a evitar, sí, ejemplos de evitar, ¿sí? Entonces, eso es eh, de pronto fácil de entender. Promesa para apropiarse. Eh, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todas las cosas que os falten conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una promesa. Obviamente casi todas, hay algunas promesas que tienen condición, otras promesas que son incondicionales, entonces ahí ya uno revisa esa parte. Pero hay textos que tienen promesas maravillosas y entonces son eh, textos maravillosos para reafirmar las promesas de Dios para los hermanos. Vamos con esto por acá. Ya un momentico. Advertencia para atender. Proverbios 16:18. Un ejemplo, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, ¿sí? Entonces, aunque es un proverbio y así está todo poético, nos está diciendo cuidado con ser altivo, cuidado con la soberbia, porque si estás en este camino, vas rumbo a la caída, ¿sí? Vas rumbo al quebrantamiento. Entonces, y hay algunas advertencias más directas en la palabra del Señor, pero hay textos que tienen advertencias. Enseñanza para llevar a la práctica, Mateo 5:44. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, ¿sí? Entonces, aunque también ahí prácticamente es como mandamientos, pero Jesús está en el contexto del Sermón del Monte donde está enseñando. Entonces, eso es una enseñanza para llevarla a la práctica. ¿Verdad para creer? Texto Juan 3:16, porque de tal manera, bueno, en la Biblia hay muchas verdades, ¿no? Que nos hablan en quién es Dios, muchas verdades. Aquí dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una verdad para creer. Entonces, lo que vamos a hacer en el texto es identificar qué cositas de estas hay en nuestro texto, ¿sí? Para prestarle atención, para tenerla en cuenta en nuestra enseñanza, porque aquí sigue otro paso. Ya un momentico, espérate que es que me toma del pelo esto. Bueno, entonces, un pasaje bíblico dice acá, puede presentar varios de los aspectos representados por esta pregunta. Ejemplo, un pasaje bíblico puede tener un ejemplo a evitar, pero también puede tener una promesa, también puede tener de pronto una advertencia. Entonces, nosotros debemos estar pendientes de las respuestas a estas preguntas en mi texto. El intérprete debe elaborar una lista de afirmaciones cortas donde cada afirmación expresa un solo aspecto del significado original del texto. Ejemplo, si hay una promesa, entonces yo hago una frasecita con esa promesa. Ahorita les pongo un ejemplo. Entonces, debo amar a mis enemigos, ¿sí? Una verdad que hay ahí, una afirmación que hay ahí. Si hay un ejemplo, debo evitar la fornicación. O hay que evitar la fornicación. Entonces, de cada aspecto de estas preguntas, si hay en mi texto aspectos de estas preguntas, yo debo elaborar una frasecita, ¿sí? Para ya tenerla, eh, digámoslo así, como
no, no como una respuesta, sino ya elaborada en una frase y ahorita les pongo el ejemplo. Quizás con ejemplo es más fácil de entender. Entonces, en el trabajo que yo les envié de Primera de Reyes 19, ¿quién se acuerda qué historia hay en Primera de Reyes 19? No sé. Yo sé que era sobre Elías, pero bueno, Sí, Elías como cuando quiso morirse, ¿era? Cuando estuvo sí, deprimido, sí. ¿Ven el texto que bíblico? Sí, muy bien, siga ya. no, bueno, eso fue lo que entendí de la lectura, que Elías, a pesar de ser un profeta de Dios, pues pasó por muchas penurias, tanto que Dios lo sustentó en un desierto, lo hizo caminar de un lugar a otro, le tocó esconderse, él se deprimió, pero también eh, fue perseguido, pero también Dios mostró su poder a través de él. eh, eh, y demostró a todos los que estaban presentes que él era el verdadero Dios. Y los otros profetas fueron, ¿cómo se llama? Degollados Por el profeta. por, por esa situación. Pero se ganó la enemistad de la reina, ¿cómo se llama? Isabel. Sí, Isabel. la reina Jezabel. Muy bien, Yaquita. Gracias por hacer el resumen. Entonces, no lo vamos a leer, pero Elías, ya que hice el resumen, el título es Elías huye a Oret huyendo de Jezabel, ¿sí? Después de tener una gran victoria, de matar a los profetas, de demostrar que el Dios de Israel, Jehová, era el Dios verdadero, recibe una amenaza de Jezabel. Créame que esta amenaza era en serio, ¿sí? Era una amenaza que llevaba un juramento, porque dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esa frase, así me hagan los dioses aún me añadan, era un juramento, una clase de juramento que tenían en ese tiempo. Entonces ella juró matar al profeta. Y esto desencadenó en el profeta una crisis existencial, ¿sí? Una crisis, quizás dudó, no sé qué pasó allí, que quería morirse, allí envió Dios, huyó, allí envió Dios a un ángel, quien lo sustentó, quien le dio alimento, quien le dio bebida, quien le dio una palabra de Dios, descansó, por 2 veces le dio alimento y siguió a la presencia, al monte Oré, donde tuvo un encuentro con Dios, donde renovó sus fuerzas y donde Dios le dio nuevas tareas para hacer. Entonces, eh, volvamos, perdón, volvamos a las diapositivas. Entonces, de esta historia, yo saqué que hay así a grandes rasgos, algo, un ejemplo a evitar y es precisamente llegar a entrar en crisis, perder la confianza en Dios en medio de la dificultad. O sea, esto es humano, no nos pasa, pero no deberíamos de perder la confianza en Dios en medio de la dificultad y evitar la autocompasión, que prefiero morirme solo, él dijo solo yo quedo, o sea, estaba pensando que él solito, él como profeta quedaba, cuando Dios le dice, no, tranquilo, que yo me he reservado 7,000 más que son íntegros y no se han arrodillado ante Baal. Ese es el ejemplo a evitar. El ejemplo a seguir, que Dios usa formas de restaurar la vida del profeta, dándole descanso, permitiéndole descansar, dándole buena alimentación, compañía a través del ángel y sobre todo la presencia de Dios, le vuelve a restaurar. Por otra parte, provee una enseñanza y una verdad para creer, y es, aunque el mal parezca triunfar, Dios siempre tiene el control y finalmente vencerá sobre los planes malvados conforme a sus propósitos. Entonces, hago ese paso, ¿verdad? Para mirar en sí lo que significó el texto, ¿verdad? Cuando de pronto los autores originales leyeron el texto, dijeron, wow,
El profeta entró en crisis y era un profeta de Dios. Y también miraron cómo Dios trató, cómo reanimó al profeta. Y también pues esta enseñanza yo creo que ellos la pudieron asimilar. Estamos mirando qué significó el texto, ¿verdad? Luego de eso, yo hago, pues, de acuerdo a lo que yo saqué ahí, yo hago una lista de afirmaciones cortas, ¿sí? Entonces, coloco acá, de Primera de Reyes 19 se puede sacar las siguientes afirmaciones. El enemigo amenaza o infunde temor en la vida de los siervos de Dios. Esto es una verdad. O sea, esto pasa, ¿sí? Jezabel se levantó, era una mujer bastante usada por Satanás, por el enemigo, infunde temor con un juramento y ella tenía poder. Entonces, esto le puede pasar a cualquiera. Esto y aún los siervos de Dios. La depresión puede llegar aún a los hijos más fieles de Dios. Esto también es verdad. Por eso, lamentablemente, muchos pastores a veces se han quitado la vida y muchos cristianos. O sea, la depresión puede llegar a los cristianos. No, o sea, al quitar la mirada de Dios, hay muchos factores que convergen, pero sí puede pasar, ¿sí? Que la depresión puede llegar a los hijos más fieles de Dios. Dios sustenta a sus fieles cuando estos sufren. Esto también es un principio, una verdad que sacamos de ahí. Dios sustenta a sus hijos fieles cuando estos sufren. El descanso, la buena alimentación, la presencia de Dios fueron las herramientas efectivas para restaurar la vida del profeta. Son cosas que más adelante podemos aplicar a nuestra vida. Son herramientas que Dios usó para restaurar a Elías. Dios se manifestó en milagros se manifiesta en milagros portentosos, pero también en momentos de tranquilidad. Esto pasó también porque Elías estaba en el monte, miró un trueno, relámpago, de todo, pero finalmente Dios estaba en un silbo apacible, en momentos de tranquilidad. O sea, eh, bueno, esto es una verdad que se desprende de ahí, después se le puede sacar aplicaciones. Dios tiene control sobre la adversidad y actuará conforme a sus propósitos, ¿sí? A pesar de que Jezabel amenazó, finalmente estaba sobre esas amenazas y tuvo control de toda la situación. Tanto así que Dios se llevó a Elías y dejó a Jezabel mirando un chispero. Bueno, entonces hasta aquí cómo vamos. ¿Hemos entendido el proceso? Nos quedan 10 minutos, así que por favor, hablen rápido. Bien, muy bien, Esther. Entonces, Bien, después de determinar en la forma más específica posible qué fueron el propósito del autor de un texto y elaborar una lista de afirmaciones sencillas que expresen el significado original del pasaje, el intérprete puede proceder hacia el paso de aplicar el mensaje, que ese lo miraremos la otra semana, con más confianza, ¿sí? Porque ya miró qué significado tuvo el texto. Vamos a dar algunos pequeños ejemplos de interpretación. Ejemplo, la historia de la vida de la familia de Jacob, que está en Génesis 29 al 50, narra que Jacob tuvo dos esposas, dos concubinas. Algunas sectas como los mormones se refieren a estas historias para justificar bíblicamente la poligamia. No obstante, si el intérprete alcanza a discernir que esa historia presenta un ejemplo que debemos evitar, ¿verdad? Porque allí en esta historia familiar hay muchos problemas debido a que hay dos esposas, que hay concubinas y usted ve la gran cantidad de celos, de envidias, de cosas que pasaron. Entonces, claramente esto es un ejemplo a evitar y un argumento poderoso para defender la monogamia. Bueno, entonces son pequeños ejemplos de errores de interpretación como la secta de los mormones que justifican. Eso pienso que es más bien buscan un texto para justificar un pecado, más que todo el pecado del líder de los mormones que tuvo muchas esposas, incluida una niña de 13 años. Saludos los unos a los otros con un beso santo. Cuando usted ve eso, dice, esto es un mandamiento. Entonces la iglesia se debe saludar con un beso santo.
Debemos saludarnos con beso. Entonces, siempre hay que sacar como el principio bíblico y de pronto eso lo vamos a ver en la otra clase. Romanos 16:16 es un mandamiento que exige obediencia, pero ¿cuál fue el propósito de Pablo en mandar a los creyentes de la iglesia de Roma a saludarse con un beso? Entonces dice aquí, al estudiar el resto de la carta descubrimos que Pablo promueve el amor sincero entre creyentes, ¿sí? Y hay varios textos. Entonces deducimos que el propósito de Pablo es mandar una forma de saludar que demuestre ese amor sincero, o sea, que entre hermanos nos saludemos demostrando amor sincero. Pero cuando miramos ya nuestra cultura, quizás para nosotros no es como tan bien visto saludarnos con besos, ¿verdad? Algunos lo hacemos, pero sobre todo entre hombre y mujer siempre nosotros evitamos de pronto saludarnos con un beso. Lo podemos hacer de manera diferente y aplicando este principio, el de saludarnos afectivamente, ¿sí? Realmente hacia allá va este mandamiento. Y como le digo, la otra clase vamos a ver de pronto de cómo despojar un mandamiento de la parte cultural. Y tarea, porque vamos sobre ruedas, sobre tiempo. La tarea, entonces, de ese mismo texto que usted está este, estudiando, usted le va a hacer estas preguntas. Aquí hay un mandamiento, aquí hay un ejemplo a evitar, aquí hay una promesa, aquí hay una advertencia, y identifique qué hay allí en su texto, ¿sí? Y elabore una lista de afirmaciones cortas de su texto. Preguntas, preguntas, mis queridos hermanitos, hermanos. Esther, ¿cómo va? ¿Entendió? ¿Comprendió? Yo digo que cuando entregue la tarea y voy a saber si en realidad entendí cuando Janet me evalúe. Ever y Yolanda. Hola. Ay, que se me había perdido dónde estaba el botón. Ah, no, hasta el momento todo bien. Igual si Sí. algo, pues, igual que Esther, cuando llegue el momento, pues sabremos en qué nos equivocamos. Natalita, Bien, tía, bien. ya que Esta tarea sí para mí se me facilita un poco, ya está acostumbrada a porque hacerla. estoy acostumbrada a que el pastor, o sea, diario, todos los días, nos coloca el liderazgo a hacer ese Solo es estudio de un imitarla. texto que él mismo diseña. O sea, él nos hace durante el mes, cada día coloca una pericopa, y dice, hoy le toca a Jacqueline el 28 a hacer el estudio, a Janet el 15 de agosto, Toca, así. Entonces yo ya creo que esta semana les voy a poner esa tarea para que hagan el ejercicio, ya que gracias. El pastor de cimitarra hace eso. Les si voy él a hace una colocar como lista esa de tarea. todo el mes, cada día hace un texto bíblico y las preguntas. Y dispone cada líder un día y lo tiene que enviar en mensaje de texto o de voz al grupo de la iglesia. Entonces, pues ya lo entiendo un poco la tarea de hoy. La de la semana pasada, sí, yo voy a esperar la calificación y la retroalimentación de la pastora y que me tenga mucha paciencia y consideración porque no sé si entendí. Ay, santo Dios. Es que como la tarea pasada hemos visto varios pasos, entonces se ha acumulado y es grande. Pero recuerde que ya llevaban un pedacito adelantado que es la delimitación del texto, el género literario, mirar el texto en el drama de la redención, en qué parte estaba. Todo eso es como para nosotros mismos ubicarnos y cuando prediquemos no salirnos fuera del contexto, ¿sí? No decir, bueno, aquí, no sé, Abraham estaba metiendo los animales en el arca, no sé. Hay cosas que a veces los predicadores que dicen y que uno dice, Dios mío, está desubicadísimo, ¿sí me entiende? Entonces, todo eso nos sirve a nosotros a centrarnos, a ubicarnos donde estamos predicando. Eh, y usted ya tenía adelantado esa parte, prácticamente les falta y lo de estudio de términos, miramos otra clase aparte. Lo que pasa es que no han hecho la tarea y se han dejado acumular.
Y lo último fue el contexto histórico, que les di unas pautas de cómo hacer el contexto histórico. Más que todo, centrándome en mi pasaje, si hay algo que tenga que investigar porque hay un elemento cultural o histórico que tenga que aclarar y que tenga que investigar, ¿sí? Y como también quién fue el autor, de pronto esas cositas también son importantes investigar a la hora de estudiar un pasaje de la Biblia. Bueno, mis amados hermanos, entonces a hacer la tarea de pronto esta semana, no sé si atribularlos con más tareas, pues hacemos ese ejercicio de sacar estas preguntas de un texto para que nos vayamos volviendo expertos como Yaque en este ejercicio. Dios me les bendiga. Nos envía las preguntitas porque es que aquí hay más preguntas de las que estoy Sí, acostumbrada. sí, señora, les voy a enviar un texto en Word que hice por ahí con el resumen de la clase. Y voy a convertir también este PowerPoint en PDF para compartirse. Sí, señora. Dios les bendiga, Señor. Te damos gracias por esta clase. Te rogamos, Señor, que cada día nos dé más sabiduría para aplicar y estudiar tu palabra, Señor amado. Y que les dé sabiduría a mis hermanos, pues tu palabra dice que tú eres el dueño de la sabiduría y el que esté falto de sabiduría que se la pida a ti, Señor. Por eso te pedimos la sabiduría y el entendimiento, Señor, para aplicar y poner en práctica lo que hemos aprendido. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Chao, chao. Amén, Dios les bendiga. Chao. Ven.